Hola, buenas tardes. Primero disculpar por el retraso, pero la verdad que no nos hemos dado cuenta, nos hemos puesto a comer y se nos ha ido el tiempo. Yo estaba esperando un poquito más de tiempo también, aprovechando, porque iba a venir mi hijo y la verdad es que tenía una gran ilusión, pero bueno, ha debido de coger atasco o algo y no ha podido llegar, pero bueno. Yo creo que ya vamos a empezar. Antes de daros esta charla, porque después mía va a venir el doctor Rodríguez Farré, que realmente es un experto, muchísimo más experto que yo, con respecto a lo que tiene que ver con las enzimas y con todos los procesos de biotransformación del organismo. Me gustaría un poco contaros que con respecto a lo que os dije el otro día, de la adaptación, de lo peligroso que podía ser la adaptación, el peligro en la adaptación no solamente son a los tóxicos químicos, a lo que utilizamos de forma cotidiana, sino también que uno se puede adaptar a otras cosas. Eso, por ejemplo, que lo que me ocurrió a mí cuando, al cabo del tiempo de estar ejerciendo la profesión de la medicina, me di cuenta que me fui mal adaptando a una serie de circunstancias en las cuales, bueno, me vi de repente haciendo una medicina muy mecanizada, muy deshumanizada en muchas cosas. Y entonces, pues cuando yo tuve la sensibilidad química múltiple, para mí fue un proceso, además de ser médico, también soy afectada, como creo que sabéis todos, y estuve prácticamente al borde de la muerte. El doctor Rea lo sabe muy bien, ya que gracias a él me salvó la vida, cosa que le agradezco. Llegué prácticamente muerta allí a Dallas en un avión. Entonces, bueno, pues todo ese proceso me ha cambiado y me hizo de alguna forma volver otra vez a intentar recuperar la medicina de otra manera. Hay una anécdota que quizás es un poco íntima, pero que bueno, la voy a compartir con vosotros. Cuando yo tenía 14 o 15 años, realmente para mí fue muy impactante la primera vez que oí a mi profesora de biología, porque entró en clase y yo, curiosamente, pues yo tenía 14 años, nunca me había enamorado, nunca había sentido nada, y de repente, sin embargo, empecé a notar el primer día que empezó a hablar de la célula y empezó a hablar de lo que pasaba dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Yo empecé a notar el corazón que se me salía, que me palpitaba todo, y de repente yo decía, esto tiene que ver algo con lo que me cuentan mis amigas que habían tenido experiencias de que se habían enamorado, que habían tenido algún noviete. Y yo decía, yo estoy enamorada realmente de la célula. Cada vez que venía la profesora de biología eran unos nervios, me entraban unos nervios, y en ese momento me di cuenta que realmente era pasión lo que sentía por la biología. Luego dije, ¿cómo lo voy a enfocar? Y en lugar de ir hacia biología, pues me fui hacia medicina, porque creo que el impulso también que me surgió fue la pasión enorme que tengo por la célula y por el cuerpo humano, pero a la vez también por intentar ayudar a los demás. Esto, bueno, quiero decir que entonces a partir de ese momento, después empecé a perder eso que sentí en aquel momento, lo empecé a perder, empecé otra vez a perder esa parte viva de la medicina, empecé a mecanizar, empecé a sentir de alguna manera que no sé, que me aburría, que no era lo mismo, que era... Y cuando me pasó esto de la sensibilidad química, volví otra vez a recuperar y entonces volví otra vez a sentir lo mismo, volví a querer estudiar medicina otra vez. Me acuerdo un día que le dije a Raquel, que me acompañó allí a Dallas cuando yo estaba tan enferma, y le dije, un día me desperté así como muy sobresaltada y le dije, ¿sabes lo que quiero hacer? Digo, quiero estudiar medicina. Me había dado cuenta realmente que de verdad me faltaba toda una gran parte, la parte humana, que la tenía que recuperar. Entonces, bueno, pues empecé a estudiar más profundamente la célula, empecé dentro de la célula a todos los elementos de dentro de la célula, empecé a meterme en la mitocondria, en el ADN, empecé apasionadamente a investigar, y luego también empecé ya entonces con la bioquímica. Entonces empezamos con las moléculas hasta que llegas al átomo, hasta que poco a poco vas metiéndote más hacia adentro y vas dándote cuenta de realmente del misterio que es la vida y de que realmente tenemos un organismo que es una pena que no lo cuidemos. Entonces, bueno, pues con esto quiero decir que las enzimas tienen que ver con todo esto. Las enzimas realmente son una de las cosas que son mi pasión, porque realmente son como, imaginaros en un proyecto en el que se va a construir algo, una vivienda, y hay un montón de personas, gente que, pues albañiles, unos hacen una cosa, otros hacen otro, ¿no? Se van comunicando entre ellos. En el cuerpo pasa un poco lo mismo, ¿no?
Hay una comunicación impresionante. Entonces las enzimas para mí son como seres que están en estado de alerta permanente, es decir, están continuamente actuando, son las que en un momento determinado saben cuándo tienen que desdoblar, todas las funciones dependen de ellas, realmente todos los procesos de biotransformación del cuerpo, la mayoría, no todos como ya veremos, pero la mayoría realmente dependen de ellas. Y entonces, bueno, pues con esto quiero decir que yo voy a dar unos conceptos básicos, porque para eso luego está el doctor Rodríguez Farré, que es mucho más es experto en todo esto, pero porque sí me gustaría que nos quedáramos un poquito con una idea en general de ello. Todos los compuestos que entran en nuestro organismo están sujetos a una transformación metabólica sin que tengan relación o no a valor nutritivo. Estos compuestos, una vez que entran en el organismo, tienen que ser o bien absorbidos, todos ellos, o asimilados, y aquellos que no se puedan asimilar porque no entren dentro del anabolismo, van a ser compartimentados, se van a depositar dentro de nuestras células y después van a ser eliminados. Algunos de ellos van a permanecer, como ya veremos, que son los xenobióticos, ya que los xenobióticos se metabolizan sobre todo para disminuir su toxicidad, mientras que los nutrientes se metabolizan para mantener los bloques de construcción de la energía. Los nutrientes, un pequeño resumen, nos referimos a cualquier elemento o compuesto químico procedente del exterior de la célula necesario para el metabolismo del ser vivo. Pueden ser pues las proteínas, glúcidos, lípidos, vitaminas, etc. ¿Qué pasa cuando los nutrientes entran en nuestro organismo? Pueden entrar o bien por vía digestiva o bien por vía aérea, pasan por el transporte, llegan a las células y una vez que llegan a las células, sobre todo lo que sirven es para obtener energía y como elementos estructurales y reguladores de las funciones biológicas, y después se eliminan, la mayoría de ellos también a través de la desintoxicación hepática por las reacciones de fase 1 y fase 2. El xenobiótico, ¿qué diferencia hay con el xenobiótico? El xenobiótico es todo compuesto químico que no forma parte de la composición de los organismos vivos, es decir, es algo que es ajeno a la vida. Suelen ser contaminantes de determinados ambientes y sus características es que son lipofílicos, atraviesan con facilidad las membranas biológicas, son difícilmente excretables, tienden a acumularse y su eliminación requiere que se transformen en metabolitos hidrosolubles. ¿Cuál sería la diferencia entonces de un nutriente o de un xenobiótico en su metabolización? También las vías de entradas pueden ser o bien la vía digestiva o bien la vía respiratoria. ¿Y qué ocurre? Que normalmente un nutriente que se va a utilizar en el organismo para ayudar, para nuestro anabolismo, para algo que nos sirva para nuestra propia función del organismo, del cuerpo, de la vida, estos lo que hacen es ocupar un espacio, por lo tanto, en lugar de darnos energía, lo que van a hacer es consumir más cantidad de energía, va a producir alteraciones metabólicas, generación de radicales libres, respuesta inmunológica, daños a la célula, etc. Y cuando se eliminan, también muchos de ellos pueden provocar procesos de bioactivación, es decir, que se convierten en sustancias a veces incluso más tóxicas. Y a veces lo que sería la inducción del citocromo P450, que es un grupo, una familia de enzimas que cuando en nuestro organismo entran excesiva cantidad de xenobióticos, tienden a inducirse, es decir, a formarse más cantidad de ellos para intentar que realmente puedan ser eliminados. En un primer momento, al entrar los xenobióticos, el organismo intenta adaptarse a los mismos y esta adaptación va a depender de varios sistemas. Sistemas de desintoxicación inducibles, es decir, lo que he dicho antes, la familia de citocromo P450 empiezan a segregar más cantidad para poder realmente desintoxicar. La SOD, la superóxido dismutasa, como ya veremos más tarde, que también es una enzima muy importante antioxidante. Después los refuerzos también de las membranas permeables tienen que ser adecuados, tienen que mantenerse de forma adecuada para protegernos, o sea que la integridad de las membranas se va a ir reparando mientras que haya nutrientes. Si van disminuyendo la capacidad de nutrientes, que es lo que suele ocurrir normalmente cuando entran más cantidad de tóxicos en nuestro cuerpo, estas membranas van a poder ser dañadas. Las rutas biosintéticas, a su vez, también para compensar un daño provocado por un tóxico, deben de ser también adecuadas. Cuando entran los xenobióticos, una parte de ellos se metabolizan en sangre, la mayoría pasan después a distribuirse a los tejidos. El que se distribuyan a un tejido u a otro va a depender de varias cosas, como por ejemplo las características físico-químicas,
la unión a proteínas plasmáticas, el flujo sanguíneo, la afinidad a algunos tejidos, etcétera. Una vez que pasan, ya una vez a los tejidos, entonces pasan las fases de las reacciones de fase 1, en el que se convierten sobre todo en sustancias hidrosolubles para poder ser mejor eliminadas, y después pasan a la fase 2 por los productos de conjugación para su excreción. Esto lo digo muy por encima porque ya os digo que el doctor Rodríguez Farré será el que os lo comente con muchísima más precisión. La desintoxicación de los xenobióticos se puede llevar a cabo por diferentes mecanismos. La mayoría de estas diapositivas están sacadas del libro del doctor William Rea, después de toda su experiencia de todos estos años. La desintoxicación, como os decía, de los xenobióticos se lleva a cabo bien por mecanismos inmunes o por mecanismos no inmunes. Por mecanismos inmunes pueden ser mediante reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, 2, 3 y 4, o los mecanismos no inmunes, que serían reacciones catalíticas enzimáticas, es decir, donde las enzimas van a catalizar las reacciones, o bien reacciones no catalíticas que simplemente se dan entre electrófilos y nucleófilos y convierten los xenobióticos en sustancias menos tóxicas. Por ejemplo, aquí tenemos el óxido nítrico, que sería en este caso un electrófilo, y con la cisteína endógena, que sería un nucleófilo, y entonces se convierte en la S-nitrocisteína, que es un compuesto menos tóxico. Las enzimas, vamos a hacer un pequeño recuerdo en qué consisten. Pues realmente son catalizadores que catalizan reacciones para que de alguna manera la reacción de transformación sea más rápida y a la vez ellas mismas no se ven dañadas. Actúan, aquí vemos como aquí sería la enzima y sería el sustrato, como vemos se une al sitio activo de la enzima, y después lo que se trata es convertir el sustrato en producto, y una vez que ya se ha convertido el producto ya se libera. Clasificación de las enzimas puede ser, esta es una clasificación clásica según su estructura, que serían simples, que tendrían una estructura proteica, o bien conjugadas, que tendrían una parte que sería una estructura proteica y sin embargo otra parte que sería un cofactor, en el cual sería o bien un ion inorgánico, cualquier metal, o bien una molécula orgánica como alguna coenzima aminoacídica o algún grupo prostético como sería por ejemplo el grupo hemo. La clasificación de las enzimas según su mecanismo de acción son en 6 familias. Serían por un lado las hidrolasas, las transferasas, que transfieren grupos activos a otras moléculas receptoras, las liasas, que catalizan reacciones en las que se eliminan grupos mediante la escisión de un enlace para formar un doble enlace. Aquí, por ejemplo, vemos esta molécula como se parte en dos, y de alguna manera aquí vemos en esta parte de aquí un doble enlace. Voy a detenerme poco porque realmente tengo poco tiempo y creo que es más importante profundizar en otras cosas. Las oxidorreductasas, que sobre todo van a actuar en la cadena respiratoria, en la fosforilación oxidativa, y que catalizan reacciones de transferencia de electrones de una molécula a otra. Las isomerasas, que catalizan la transformación de un isómero de un compuesto químico a otro. Y por último, las ligasas, en las cuales se pueden unir unas moléculas más pequeñas a convertirse en una molécula mayor. Las reacciones que catalizan las enzimas en distintos procesos del organismo, van a ser sobre todo los procesos de oxidación, reducción, degradación y conjugación, y vemos que normalmente los órganos metabolizadores pueden ser el hígado, el pulmón, el riñón, la sangre, el intestino. La biotransformación de los xenobióticos serían las reacciones de fase 1, donde efectivamente estas moléculas se van a hacer hidrosolubles para poder pasar a la fase 2, y por último y segundo la fase 2, que sería realmente los procesos de conjugación para que puedan ser ya excretadas. Lo pasamos más rápido. Hay numerosas rutas para el metabolismo de los compuestos extraños. Pueden ser dañadas por sobrecarga tóxica, resultando sobre todo en sensibilidad química múltiple. Hay 13 clases de compuestos tóxicos básicos de químicos orgánicos. Esta clasificación la he cogido del doctor Rea. Ácidos, aldehídos, alcoholes, cetonas, ésteres, éteres, aminas, compuestos nitro, compuestos tiol, hidrocarburos aromáticos, fenoles, alquil y aril aluros. Suelen cambiar a los 6 tipos de sustancias menos tóxicas por estos procesos que hemos visto antes, oxidación, reducción o hidrólisis, antes de su conjugación final. Y por último, estos 6 compuestos son finalmente conjugados en forma de acetatos, puratos, sulfatos, mercaptopuratos, metilatos y gluconatos. Los factores que afectan
a la actividad enzimática, es decir, que estas enzimas funcionen bien es absolutamente muy importante, pues si no todas estas reacciones pueden estar alteradas y tanto muchas reacciones de biotransformación, de conjugación, de eliminación van a estar y entonces todos esos procesos se van a ver alterados. Entonces podían ser pues, factores ambientales, como pueden ser factores físicos, temperatura y polaridad, o factores químicos. Sobre todo nos vamos a fijar más en los inhibidores químicos que pueden ser específicos o inespecíficos. Los inhibidores son sustancias que se unen a las enzimas y van a disminuir su actividad. Pueden ser inhibidores inespecíficos, agentes desnaturalizantes, es decir, aquellos que desnaturalizan la estructura de la proteína y luego es muy difícil volver a recuperar agentes quelantes. Y luego estarían los inhibidores ya específicos, en los que pueden ser irreversibles, que de alguna manera, como veis, entran en la enzima, producen ya una alteración de la enzima y la mayoría de las veces ya no se puede volver a recuperar, puesto que alteran ya la estructura de la propia enzima. Y otros que, sin embargo, serían reversibles, que pueden actuar, pero luego la enzima puede volver otra vez a recuperar su función. La interacción, ¿qué ocurre cuando hay una interacción entre la enzima y el xenobiótico? Y daños que se pueden generar. Pues realmente pueden producirse interferencia, como ya hemos dicho, en la actividad enzimática, interferencia en funciones generales de la célula por acúmulo de membranas, interferencia en la síntesis de proteínas, DNA y RNA, daños por bloqueo en la capacidad de transporte del oxígeno, en la hemoglobina, daños por reacciones de sensibilización, daños por irritación química a los tejidos. Una vez que ya han dañado las células, ya van a producir también, como estamos formados por millones de células, billones o trillones de células, ya se va a producir un daño en el organismo, que puede ser o bien carcinogénesis, mutagénesis, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, neurotoxicidad, malformaciones en el feto, etc. Las enzimas, quizá implicadas con mayor relevancia en la SQM, estamos hablando de que hasta hoy día creo que se conocen unas 2000 enzimas. No sé si me equivoco, pero eso es lo que yo últimamente he leído. Y sería imposible, por supuesto, poder analizar y estudiar cada una de ellas. Entonces, quizá he cogido las que más se han podido estudiar hasta ahora, sobre todo en personas con enfermedades ambientales y con enfermedades, por ejemplo, como sensibilidad química múltiple. Serían las enzimas antioxidantes, que sería la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa. Luego ya veremos, nombraremos estas otras. Bueno, la superóxido dismutasa es una importante enzima en la defensa antioxidante que va a catalizar, como la propia palabra dice, la dismutación del superóxido. El superóxido, como sabéis, es un radical libre muy dañino para el organismo, que según el profesor Martin Pol suele reaccionar con el óxido nítrico y formar peroxinitrito, que es realmente un oxidante muy potente y muy dañino. Entonces lo que va a hacer es catalizarla para producir peróxido de hidrógeno, como vemos aquí. Usa como cofactores el cobre, el zinc, el manganeso o el hierro en función de si es en el citoplasma, en la mitocondria o en el líquido extracelular. Después de muchos estudios en la UCA, una unidad de control ambiental de Dallas, se ha visto estadísticamente que esta enzima suele estar elevada en la persona que es químicamente sensible, pero de forma leve o moderadamente sensible, y sin embargo ya deprimida en el severo. Inhibidores pueden ser, por ejemplo, el cianuro, la piocianina. La piocianina es curioso porque realmente es un pigmento producido por una bacteria, la Pseudomonas aeruginosa, que crece, por ejemplo, en el queroseno o en el gasóleo, y entonces realmente produce muchísimo estrés oxidativo y se puede producir la muerte por su acción. Bueno, algunas como algún antibiótico citotóxico, la glugulona, que es una quinona y que reacciona con iones metálicos, que está presente en fungicidas, en el tinte famoso que conoceréis muchos, natural, incluso está en la ajena, se puede hallar esta sustancia. Azul de metileno, algún otro herbicida. La catalasa sería otra enzima también antioxidante y que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y en agua, evitando también el daño que puede producir el peróxido de hidrógeno en el organismo. Normalmente tiene un grupo hemo y en el sitio activo se localizan una serie de aminoácidos, que en este caso es la asparagina y la histidina, y la enzima se suele localizar en los peroxisomas. Puede oxidar toxinas diferentes, pero sobre todo formaldehído, ácido fórmico, fenoles, alcoholes. Es muy importante porque las personas con sensibilidad química múltiple suelen ser muy sensibles sobre todo al formaldehído, también a los fenoles. Suele estar también elevada en los químicamente sensibles leves y sin embargo ya se deprime en los severos. Algunos inhibidores como algunos metales pesados, cianuro, algún herbicida.
La ausencia o reducción congénita de la catalasa es causante de una acatalasemia, que tiene carácter autosómico recesivo. Hay dos formas, una sería la suiza, en la que se produce una catalasa inestable, por lo que no protege frente a ciertas bacterias, es decir, hay bacterias, neumococos, estreptococos sobre todo, que van a producir peróxido de hidrógeno. Si no existe esta enzima que pueda eliminar desdoblar este peróxido de hidrógeno, lo que ocurre es que es más fácil que no poder atacar a estas bacterias, y entonces las infecciones pueden proliferar. Y la forma japonesa también, en la que se produce aquí hay una síntesis disminuida o disminución de la actividad de esta enzima, lo que provoca también sobre todo infecciones localizadas en la boca. La glutatión peroxidasa sería la tercera en importancia sobre enzimas antioxidantes. Cataliza la reacción de oxidación de glutatión a glutatión disulfuro, es decir, vemos dos moléculas de glutatión reducido, se unen al peróxido de hidrógeno y van a formar el glutatión disulfuro más dos moléculas de agua. Es muy importante para el buen funcionamiento de esta molécula el selenio, por lo tanto, si el selenio está disminuido, lo que vamos a hacer es que esta enzima funcione en peores condiciones. Por tanto, es muy importante, y hay muchas personas con sensibilidad química múltiple que el selenio lo tienen muy bajo. Es una de las principales defensas del cuerpo contra los efectos destructivos de los peróxidos, y hay diferentes tipos, como vemos aquí. Y también vemos que esta enzima está alta en las personas moderadamente sensibles químicamente y baja en los severos. Esto suele ser frecuente así, ¿por qué? Porque al principio lo que se intenta es empezar a aumentar la cantidad de la enzima para intentar ayudar a desintoxicar, y llega un momento en el que ya se puede producir el agotamiento de las mismas y entonces se produce baja ya en las personas químicamente sensibles ya de forma muy severa. Aquí vemos que también tenemos inhibidores, como son metales pesados, algunos agentes alquilantes, formadores de mercáptidos, compuestos insaturados y oxidantes. Ahora pasamos a citocromo P450. Es una superfamilia de hemoproteínas que está asociada a las membranas donde actúan metabolizando cientos de sustancias endógenas y exógenas. El método de acción principal es la de introducir un grupo funcional al compuesto lipofílico, es decir, lo que trata es hacerlo más hidrosoluble para poder luego después ser eliminado mejor. El sitio activo tiene un átomo de hierro y tiene otros factores necesarios, como serían la vitamina B3, B2 y cobre. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier alteración, tanto del hierro como la vitamina B3 en su forma coenzimática, o bien como la B2 o en el cobre, va a funcionar de forma inadecuada esta enzima. Está presente principalmente en el hígado, pero también en el tracto gastrointestinal, corazón, pulmones, piel, riñones, y se agrupan en varias familias. La 1, 2 y 3 están constituidas por enzimas encargadas de la biotransformación de los xenobióticos. Esto lo pasamos porque es de lo que nos van a hablar posteriormente. Los individuos están temporalmente protegidos de los químicos si la inducción de la enzima ha comenzado previamente. Esta inducción de la enzima facilita la protección de la supervivencia y es probablemente uno de los procesos por los que se produce la adaptación. Es decir, el organismo, en cuanto llegan tóxicos al cuerpo, empieza a sintetizar, a formar más cantidad de esta enzima, a inducirlos, hay algunas sustancias que lo inducen, para intentar de alguna manera poderlos eliminar. Entonces, en un principio, esto puede pasar un tiempo en el cual aparentemente parece que no nos está haciendo nada, porque realmente al haber aumentado estamos intentando adaptarnos a ellos. Si estos sistemas de citocromo son estimulados y utilizados en exceso, van a terminar vaciándose o serán suprimidos por los químicos, dando entonces una respuesta muy pobre. Entonces será cuando se rompa la adaptación y la persona caerá enferma. Una vez también que los citocromos no se utilizan, a veces tienen que eliminarse. En ocasiones se ha estudiado que hay problemas en esta eliminación y esto va a facilitar la degeneración o potenciación de la sensibilidad química múltiple. Muchas veces estos citocromos, una vez que tienen que ser luego fagocitados para poder ser eliminados, el organismo a lo mejor no está preparado, de alguna forma lo recibe como si fuera un agente extraño y entonces produce complejos antígeno-anticuerpo, y entonces eso es una de las cosas que más puede ayudar también a potenciar la sensibilidad química múltiple.
Enzimas que transforman alcoholes, aldehídos y cetonas. ¿Por qué es importante? Realmente hay muchísimos procesos de biotransformación en los cuales los alcoholes, los aldehídos y las cetonas están en el organismo continuamente. ¿Qué quiere decir? Que si en un momento determinado nosotros tomamos alcohol exógeno o bien aldehídos, inhalamos o tenemos en contacto con algún exógeno o bien de cetonas, estas rutas pueden estar muy sobresaturadas porque normalmente se aparecen, o sea, por ejemplo, en el caso de los alcoholes, se van a metabolizar, a degradar a aldehídos o bien a cetonas. A aldehídos la degradación va a venir también de la peroxidación de lípidos y de las aminas biógenas. Como vemos, aquí hay una serie de enzimas. Los alcoholes, por ejemplo, para pasar a aldehídos son a través del alcohol deshidrogenasa y, sin embargo, aldehído para pasar al alcohol, la aldehído deshidrogenasa. Es decir, que son de doble ida y vuelta. Los alcoholes primarios, algunos secundarios y terciarios, se oxidan por fuertes agentes oxidantes y pueden usar o no la enzima alcohol deshidrogenasa, ya que a veces también se pueden oxidar por reacciones nucleófilas electrófilas, como habíamos dicho antes, y dan lugar a cetonas, aldehídos y ácidos. Los productos finales metabólicos de algunos alcoholes son a veces más tóxicos que sus precursores. Personas con SQM suelen tener muchos problemas con los alcoholes. La alcohol deshidrogenasa es este grupo de enzimas que hemos dicho que catalizan la conversión de alcoholes en aldehídos o cetonas, y en el sitio activo contiene un átomo de zinc que es crucial para el funcionamiento de la enzima. Esto es importante porque efectivamente sí vemos que hay personas con déficit de zinc, cosa que también es muy frecuente en las personas con sensibilidad química múltiple. Vamos a ver cómo estas enzimas no pueden funcionar de forma adecuada. La sobrecarga tóxica puede producir daño también en los nutrientes como en la vitamina B2 o B3 y impedir, por lo tanto, el buen funcionamiento de esta enzima. Normalmente esta enzima actúa transformando el etanol, por ejemplo, en acetaldehído o el metanol en formaldehído. Las rutas más frecuentes de la metabolización del alcohol, esto es algo que me ha parecido importante ponerlo porque son estudios que se están haciendo últimamente, por ejemplo, con las personas con problemas de adicción al alcohol. Hemos oído de todo, las personas alcohólicas, que ese es un problema de vicio, que ese es un problema de debilidad. Ya cada vez se ve más claramente que hay un problema, sobre todo también físico. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente el etanol pasa a acetaldehído a través del alcohol deshidrogenasa, el acetaldehído a través del acetaldehído deshidrogenasa, acetato, y en el cuerpo se elimina por la respiración, por el CO2 o bien por el agua. ¿Qué ocurre? Que si en un momento determinado la producción del alcohol deshidrogenasa atípica por metabolismo aumentado, es decir, se induce más cantidad de esta enzima, o bien por un daño en esta enzima de aquí que bloquea este paso, se produce un acúmulo, un aumento del acetaldehído. Este acetaldehído, que es muy tóxico en el organismo, atraviesa la barrera hematoencefálica y se han hecho algunos estudios en los que se ha visto que se puede unir algunos neurotransmisores en el cerebro una vez que han atravesado la barrera hematoencefálica, como la epinefrina y la norepinefrina. Este compuesto da lugar a lo que llaman el THIQ, que es una molécula que tiene afinidad por los receptores opiáceos. Por eso las personas muchas veces con problemas de alcohol tienen lo que les ha pasado, se ha visto es que ocurre esto. La aldehído deshidrogenasa y la aldehído oxidasa, enzima que cataliza la reducción de aldehídos en alcoholes, y la aldehído oxidasa, la que cataliza aldehídos a ácidos carboxílicos, como habíamos visto aquí. Hay un tipo específico de aldehído deshidrogenasa que va a metabolizar solo el formaldehído. Esto, por tanto, es muy importante porque os vuelvo a decir que normalmente hay muchos problemas con el formaldehído en las personas con sensibilidad química. Debido al exceso de metabolitos intermedios que se generan en el organismo en todos los procesos de biotransformación, se va a producir una gran cantidad de aldehídos. Lo que os he dicho antes es algo que como metabolitos intermedios se producen continuamente. Este exceso hace que las rutas catabólicas de aldehídos estén saturadas, por lo que muchas veces cuando ocurre eso se produce un mecanismo y entonces se revierte a alcohol por la aldehído deshidrogenasa y la alcohol reductasa. ¿Qué es lo que ocurre en muchos pacientes con SQM? Que desarrollan estados de somnolencia en los que apenas pueden mantenerse despiertos. Con frecuencia se duermen cuando se exponen, por ejemplo, a monóxido de carbono, a escapes de coches, entonces aparece con mente nublada, pérdida de juicio, otros desajustes cerebrales. Os sonará a muchas personas con sensibilidad química múltiple. Es como si hubierais bebido alcohol, como si os hubierais tomado realmente alcohol, y lo que se está produciendo es este mecanismo interno en el organismo. Algunas fuentes externas de aldehídos pueden ser incluso resultar letales.
Y alguna exposición a drogas como fenobarbital y algunos herbicidas van a producir inducción aumentada de una de estas de la deshidrogenasa de aldehído. Se ha visto en los estudios en ratas. Algunos de estos aldehídos pueden ser mutagénicos y carcinógenos. La aldehído reductasa, enzima que cataliza la reducción de una amplia variedad de aldehídos a alcohol. Se metaboliza tanto compuestos endógenos como exógenos y se encuentra principalmente en hígado, cerebro y riñón. Son inhibidas por numerosos medicamentos. Las cetonas reductasas, enzimas que catalizan la reducción de cetonas a sus correspondientes alcoholes. Catalizan gran variedad de cetonas xenobióticas aromáticas, alifáticas, alicíclicas. Si esta enzima está dañada, las personas con sensibilidad química tienen problemas con cetonas xenobióticas. Las reductasas dependen del contenido, sobre todo de la B3, como coenzima, en su forma de NADPH. Los niveles más altos de reductasa están en riñón, hígado y cerebro. Hay inductores, hay inhibidores, y si se vacían estas reductasas en el cerebro puede haber un exceso de producción de aldehídos y va a explicar también algunas reacciones cerebrales en pacientes químicamente sensibles. La santina oxidasa, esto es una enzima que normalmente lo que hace es que puede catalizar la oxidación de santina a ácido úrico. En su estructura, como vemos, tiene 2 moléculas de FAD en la forma coenzimada de la B2, tiene 2 átomos de molibdeno, 8 átomos de hierro. Cualquiera de estos que se dañe va a hacer que esta enzima funcione de forma adecuada. Hay algunos inhibidores de la santina oxidasa que normalmente está solamente en el hígado, por lo tanto, cuando vemos que está en sangre libre estamos viendo que probablemente puede haber un daño hepático. Y entre los inhibidores de la santina oxidasa, pues están, por ejemplo, el ácido fítico, que se presenta en tejidos vegetales, en semillas, en trigo, arroz, maíz. Esto es importante saberlo porque estas enzimas, cuando son dañadas, se produce una incapacidad de tolerar compuestos que tienen santinas, como por ejemplo el café o el chocolate, que también suele pasar con mucha frecuencia en personas con sensibilidad química múltiple, que no toleran ninguno de estas 2 sustancias y puede ser por precisamente esta la causa. La monoamina oxidasa son enzimas que catalizan la oxidación de monoaminas y la degradación de muchos neurotransmisores. Se encuentran normalmente unidas a la membrana externa de la mitocondria, y cuando esta enzima está dañada hay problemas en los diferentes neurotransmisores, cosa que también es muy frecuente encontrar en las personas con sensibilidad química múltiple. Puede estar alterada la serotonina y pueden haber muchas veces hasta procesos depresivos provocados a lo mejor por un daño a esta enzima. Algunos inhibidores. La enzima COMT. Esta enzima es la enzima catecol o metiltransferasa, que interviene, entre otros procesos, en la degradación de los neurotransmisores, las catecolaminas. Esto realmente es muy importante, esta enzima, porque normalmente, ¿qué ocurre? Que ahí se ha visto que hay variaciones, hay polimorfismos diferentes, en las que normalmente la población, el 50% de la población, está en forma de VAL-MET, es decir, valina, metionina, su expresión genética, y el 25% de la población, sin embargo, porta la variedad valina-valina, y el 25% restante, metionina-metionina. Bien, pues estos portadores, los que tienen la forma MET-MET, son muy lentamente, son los que son capaces de metabolizar, de degradar muy lentamente las catecolaminas. ¿Qué ocurre? Que normalmente, por ejemplo, personas que son, a lo mejor, sabéis que normalmente se produce la adrenalina cuando uno se enfada, cuando uno está nervioso, cuando uno está excitado, cuando uno tiene miedo, entonces se produce toda si llega un momento que tenemos un problema en esta enzima, son personas que muchas veces permanecen enfadados durante mucho tiempo, que les cuesta mucho y que realmente luego se produce una gran toxicidad en su cuerpo porque tienen una gran dificultad para poder degradar estos neurotransmisores. También se ha visto además que cuando por ejemplo, la adrenalina permanece en el organismo durante tiempo, es posible que sea oxidada, y entonces al ser oxidada se convierte en lo que es una molécula que se está de aquí, que sería la adrenocromo, que es una molécula que realmente puede ser, provocar brotes psicóticos y pues confundirse como una persona con una esquizofrenia, un diagnóstico de la esquizofrenia. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima que se presenta en todos los seres vivos y que en mamíferos cataliza la primera reacción en la vía de pentosa fosfato.
Además, protege también la función de los glóbulos rojos para que trabajen adecuadamente. Existe un trastorno hereditario en el cual se produce la descomposición de los glóbulos rojos, es decir, se produce una hemólisis cuando hay una exposición a tóxicos, fármacos o al estrés de una infección. Conclusiones. Cuando tenemos un exceso de tóxicos, el organismo tiende a producir el fenómeno de inducción enzimática. Este proceso va a requerir la síntesis de proteínas de novo que se ha probado que está ya alterada en la persona químicamente sensible. Si los sistemas ya están inducidos, los químicos serán más fácilmente desintoxicados hasta un punto, pero la constante estimulación por sobrecarga resultará por fin en una depleción del sistema con una exacerbación de la sensibilidad química múltiple. Es decir, vemos que se repite continuamente, lo llevamos diciendo todos estos días, en el que al principio el cuerpo entra en un estado de hipermetabolismo, intenta de alguna manera ayudarnos a metabolizar con la inducción de todas estas enzimas y llega un momento en que se produce un agotamiento y entonces ya la depleción o el vaciado de las mismas es el que produce ya la patología. Los genes que deben funcionar debidamente también para que ocurra la inducción, como habíamos visto, de la inducción de la síntesis de las proteínas, tienen que tener entonces una adecuada proteína y provocar así una respuesta idónea. En el sensible estos genes también pueden estar dañados o ser defectuosos. La inducción también puede ser rápida o lenta y a veces también hemos visto que existen en personas con sensibilidad química múltiple acetiladores lentos. Tanto la biosíntesis de las enzimas como su descomposición puede estar alterada, retardando así la detoxificación. También puede haber depleción de las reservas de enzimas antioxidantes y limitando también la detoxificación. Aquí simplemente he puesto, como esta charla a quien le tenga interés se la puede quedar, ahora mismo yo creo que ya esto no nos da tiempo a decirlo, entonces aquí hay una serie de compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos y cada uno de ellos a qué enzima le está provocando un daño. Estas son las referencias.